Si todo tu tiempo tuviste la duda de dónde o cómo surgieron los cómics, pues bueno, aquí lo tienes. La historia de los cómics. Todo empezó así. El siglo XX fue significativo para que se desarrollara uno de los medios más originales de comunicación y entretenimiento, el cómic. El Niño Amarillo es considerada la primera publicación en ser un cómic. Fue creada en 1894 por el estadounidense Richard F. Outcault. Katzenheimer Kids es considerada la primera historieta en utilizar globos o bocadillos para encerrar los diálogos. Fue creada en 1897 por el alemán Rudolf Dirks. Tiempo después, Charles Monroe Schulz es considerado el dibujante de cómics con más éxito en el siglo XX. A lo largo de su vida, produjo cerca de 17.000 tiras cómicas. Son personajes suyos. Snoopy y Charlie Brown, y entre muchos más. Luego surgieron compañías que se dedicaron a producir y comercializar los cómics. Algunas de las más importantes fueron Marvel Comics y DC Comics. De ellas llegaron y surgieron personajes como Thor, es un superhéroe creado en 1962 por los estadounidenses Stanley Jack Kirby. Se inspiraron en el dios del trueno, de origen nórdico y germano, que lleva el mismo nombre. También personajes como la Mujer Maravilla, Flash, Spider-Man, Batman, Capitán América, la Antorcha Humana, que este fue el primer cómic de Marvel, Timely Comics, Avengers y la Liga de la Justicia de América. En esos tiempos, los cómics se miraban para niños. El problema era que no era para niños, sino que para adultos, porque contenía crimen y violencia, y esto no era apto para niños. Entonces, al ver esto, DC Comics creó unos personajes hechos para los niños. Entonces surgieron los Teen Titans. Estos sí eran para niños porque eran jóvenes que luchaban contra el crimen, o sea, eran descendientes de la Liga de la Justicia. Para esos tiempos existía el racismo, pero nuestros héroes reales, Stanley y Jack Kirby, crearon un personaje llamado Black Panther de origen afro. Luego surgió otro afro llamado Falcon y una musulmana llamada Miss Marvel. Para luego, cuando se calmó todo, se crearon más cómics: las Tortugas Ninja, Mortadelo y Filemón, Condorito, Garfield y algunos que otros de Dragon Ball. Unos que otros más, como de películas, series o de la televisión, como Chucky, Hellraiser, Transformers, etc. Para la década de los 90 llega algo nuevo, llamado el Internet. Con esto abrió paso a nuevas generaciones y dándole paso a un nuevo personaje. Este se llamaba Deadpool, un personaje, un antihéroe que solo hacía locuras que tanto al día de hoy no ha sido para nada olvidado. Este es uno de los personajes más memorables del siglo XX y XXI. Para el 2000 dio paso a una nueva generación de películas de superhéroes y esta fue X-Men. Pero sí, antes hubieron más películas de superhéroes, no tan reconocidas como esta, como Batman, Superman, Howard the Duck y etcétera. Tantas que no son tan populares hoy en día, tal vez sí las de DC Comics, pero bueno, ya lo saben. Para el 2001 ocurre algo inesperado. Esto fue un ataque terrorista, acaba con las Torres Gemelas. Fue un año histórico para Estados Unidos. La destrucción de las Torres Gemelas ocurrió el 11 de septiembre de 2001. Para ese año surgió una idea inigualable, un cómic nuevo. Este se llamaba Civil War. Civil War trataba sobre la guerra entre superhéroes, que estos combatían sobre crímenes
y todo eso. Tanto que hubieron dos equipos, el equipo Capitán América y el equipo Iron Man. En ese mismo cómic muere el Capitán América. Un hecho real, algo que pasa todo el tiempo en la vida real, tanto que se hace en los cómics. CGB-reístas, esto fue algo desastroso para ese año en Estados Unidos. Un hecho tan histórico que jamás se olvidará. Pero para ya calmar todo, tenemos para el 2002 Spider-Man. La primera película de Spider-Man llega a los cines de Estados Unidos y alrededor de todo el mundo. Luego surgieron más cintas cinematográficas como Daredevil, Hulk, Batman, etc. Pero para el 2008 ocurre algo. Todos conocíamos a Superman, Batman, el Capitán América, pero no de un tal Tony Stark. Para ese año nadie sabía sobre el personaje de Iron Man, pero estaba basado en una guerra de Vietnam. Incluso ese año había una guerra en Vietnam. Luego surgieron más cintas reconocidas de uniones, como Los Vengadores del 2012, la Liga de la Justicia del 2017, Las Tortugas Ninja del 2014. Así tomaríamos una gran lista de películas hasta llegar a nuestra super película del 2018, Infinity War. Pero el 12 de noviembre del 2018 tenemos una grave noticia. Muere Stan Lee. Sí, hoy cumple un mes de estar muerto. Stan Lee no solo será reconocido por la gran cantidad de personajes que creó, sino por sus cameos y por ser la leyenda de los cómics. Muy recordado, siempre estarás en nuestros corazones, Stan Lee. Y bueno, GBRistas, esto ha sido todo. Sí, muy larga y compleja esta historia del cómic o historieta cómica, pero así es, y además se la resumí. Pero aún así tenemos grandes personajes de los cómics que jamás olvidaremos. Igual teniendo tanta pérdida en esos años y tantas cosas que jamás olvidaremos, y hoy se las acabo de dar. Bueno, esto ha sido todo. Suscríbanse, denle like y como dato curioso, esta es la primera historia del canal, la primera en que yo cuento una historia sobre algo, y esta ha sido la más larga, la de los cómics. Bueno, suscríbanse, denle like, compártanlo y los quiero mucho. Cuídense, los veo luego. Chao.